¿Cómo les va? 18 de septiembre, hoy es jueves, el programa debería salir mañana, pero me parece que es importante, al menos para mí, volcar una opinión porque se vienen horas complicadas. Creo que fue el domingo, cuando hice el video, que hablé de una semana complicada. ¿Recuerdan? Dije, se viene una semana complicada, muy complicada. Lo bueno de la tecnología es que no importa dónde estés. Yo estoy a 1200 metros de altura, a 2000 kilómetros de distancia del obelisco. Eh, Leo los diarios a través de internet. Me comunico con los amigos con mi celular o con la red de WhatsApp en mi computadora o en mis tablets. En fin, estoy comunicado a través del silicio y me parecía útil hoy, que es un día muy particular, estar con ustedes. Hay así, como diríamos, tambores de guerra, para decirlo de alguna manera. Cuando vos no sos un hijo de la política, cuando sos un outsider, tipo es, no tenés un respaldo institucional detrás, de alguna manera lo que pasó a De la Rúa, a pesar de haber sido presidente del radicalismo, no tenía un respaldo político fuerte atrás. Y yo fui testigo histórico, porque fui funcionario de su gobierno. A mí me echaron antes por hacer una denuncia. Pero más o menos las situaciones son parecidas. Lo único es que no están en riesgo los ahorros, porque los bancos de hoy no son lo que eran hace 25 años. Es decir, un cuarto de siglo en la vida financiera de Argentina ha dejado enseñanzas importantes. Hoy los bancos son mucho más fuertes y son mucho más respetuosos y están mucho más preocupados por sus clientes que lo que pasaba hace 25 años. Yo no creo que este gobierno afecte la circulación de la moneda porque no es el problema de Argentina no es de circulación de la moneda, el problema argentino es de gobierno. Argentina tiene un problema político que desencadenó un problema económico. Entonces, hoy jueves, el riesgo país, es decir, la visión que tiene el mundo, el mercado, los bonistas respecto a la Argentina, es que el riesgo país creció arriba de la situación boliviana, por ejemplo. Le ganamos a Bolivia. Tenemos más riesgo país que Bolivia. 1368. Es decir, ha habido en estos últimos 2 o 3 días una lluvia de ventas de bonos. ¿Y por qué los bonistas salieron a vender? Por un cambio no va a haber un cambio de gobierno. Lo peor que le puede pasar a Milei es que sacar el 30% que sacó en las PASO, lo que no es un número despreciable, por cierto. No va a pintar de violeta el país como él pretendía, pero va a tener un número de legisladores en el peor de los escenarios, suponiendo que repite la elección del 2023, de las PASO del 2023. El problema es que no va a repetir esa elección.
y el mercado lo sabe. Si vos estás débil, si tenés una sobrecarga muscular, no salís a correr. Discúlpeme que haga una comparación de carácter deportivo, pero se va a entender. Si yo tengo una sobrecarga en un gemelo, me tengo que quedar quietito y meterle hielo. No puedo correr, porque esa sobrecarga se convierte en desgarro, una ruptura de los músculos, de las fibras musculares. Son micro rupturas, pero rupturas al fin. La economía circula como los músculos de un cuerpo que se maneja en función de lo que la mente, que vendría a ser la política, define. Y tenemos un gobierno que se ha ensimismado en sus propias ideas, no escucha a nadie. Hay un nivel de soberbia que ya dejó de ser grotesco para convertirse en peligroso, porque la mala praxis económica tiene el límite de la legalidad. Y cuando los mercados se enteran de que por alguna filtración casual, que posiblemente la Argentina tenga que reestructurar su deuda, no nos debe llamar la atención de que los bonos caigan. Entonces, todos los amigos del gobierno que están en los medios, en las redes sociales, en vez de buscar la explicación racional, económicamente sustentable, políticamente entendible, te hablan de una fantasía, el miedo K. ¿K de Karina será? Yo me voy a tomar 2 minutos para explicarles esto. El kirchnerismo está en retroceso en todo el país. La provincia de Buenos Aires la ganó el peronismo, no el kirchnerismo, la ganó el peronismo. Unión Popular. Se negoció con Cristina el nombre y algunos candidatos que fueron muy kirchneristas, como los candidatos de La Matanza. Pero todos sabemos, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires alguna vez, o en mi caso milité toda mi vida ahí, sabemos cuándo el peronismo cambia el liderazgo. Al revés nuestro, es decir, nuestro de los radicales, que los liderazgos, una vez que se consolidan, se terminan cuando pones el cajón en en un nicho, que son mucho más permanentes. El liderazgo es ideológico, no importa si estás o no en el poder. En el peronismo, el liderazgo es sinónimo de poder. Vos no sos líder si no tenés poder. ¿Y qué es poder? Tener votos. Cristina es un símbolo de un sector muy pequeño, ruidoso pero pequeño, que no impacta ni siquiera en la interna del peronismo. Y sin embargo, el gobierno, los medios de comunicación y muchos tuiteros y gente en streaming, es decir, mucha gente, dice que el problema de la Argentina es que los mercados internacionales tienen miedo de que vuelva el kirchnerismo. No hay manera que vuelva el kirchnerismo, como no hay ninguna manera que vuelva el alfonsinismo. Y que me perdone Raúl por la comparación, no hay comparación posible, pero es para que se entienda. ¿Por qué caen los bonos? Es porque alguien filtró que la Argentina va a refinanciar su deuda, porque no tiene dólares para pagar. ¿Y quién filtró? Y yo puedo suponer quién filtró. No tengo pruebas, tengo suposiciones. Yo no
40 años que dejé de trabajar, más que dejé de trabajar en finanzas, pero lo que digo es, eh, esto es información privilegiada. ¿Quién toma la decisión de refinanciar la deuda? El ministro de Economía, el presidente de la Nación. O de la lectura del proyecto de presupuesto, vemos en un artículo que tratan de modificar la ley de administración financiera, que es un límite, es una valla, es un parate, una muralla, para que el Poder Ejecutivo no viva endeudándose. Y ese artículo de la ley de administración financiera va a ser derogado en la teoría del presupuesto. Vemos que políticamente es imposible. Hoy le dieron una paliza en el Senado. Sacaron 9 votos. El gobierno tiene 9 senadores. Uno es de acá. Entonces, lo que yo quiero explicar es esto. No es político el riesgo, es económico. Y es económico porque la política maneja mal la economía. Y con una enorme paciencia, la política profesional, los legisladores, los diputados, los senadores, los gobernadores, con mucha paciencia, se lo vienen advirtiendo al Poder Ejecutivo. Ojo con esto, cuidado con aquello, no es por acá. Ahora, si vos le hablás a un sordo, si el tipo no quiere ni siquiera ver las señales más características de la política, que son cómo reaccionan la legislatura frente a un veto. La misma legislatura que te permitió el blanqueo, la misma legislatura que te planteó, salvo los peronistas, la misma legislatura que te permitió el decreto 70/23, es decir, de los 140 y pico de diputados que tenía que logró el gobierno para imponer posiciones en el año 2024, que nos van a costar un Perú, ayer pudieron conseguir 40. 70 por el tema universitario, porque han hecho una campaña contra las universidades realmente vergonzosa, pero no importa, ya está, que se defiendan solos. A mí me da mucha bronca que la gente opine sin tomarse la molestia de googlear. Para evitar abusos, la ley de educación superior, esto es un aviso, la ley de educación superior que rige la vida universitaria en las universidades de gestión pública y en las universidades de gestión privada y aún en las universidades de gestión provincial, en un artículo que no me acuerdo cuál de este dice cómo es la remuneración de las autoridades, es decir, cómo es la remuneración de los decanos en el caso de las facultades, de los vicedecanos, de los rectores en el caso de las universidades, es decir, hasta los profesores. Yo cobraba un módulos, yo no tenía dedicación exclusiva. De hecho, ni iba a cobrar a veces. Me tenían que convocar de contaduría, doctor. Pero no hay posibilidad de que un rector gane más de 1.700.000 o 1.800.000 pesos por mes. No hay formas. Salvo que, aparte de ser decano, en el caso de una facultad, se le sume horas cátedra. Pero hay una cuestión de ética profesional que un decano no da clases, porque no deja de ser docente, pero las clases no se suman a su recibo. Que si el que publicó en Twitter que un decano gana 17 millones de pesos está borracho. O es un tipo que tiene mala leche.
Me inclino por estos segundos. Cierro paréntesis. Cuando la política se tiene que articular con mentiras, con difamaciones, con tonterías, y esto no tiene nada que ver con nada. Yo no tengo ningún afecto a Emiliano Jacobiti. Es más, me parece que si quiere hacer un favor a la universidad debería dejar la universidad. Pero no lo digo ahora, lo he dicho un montón de veces. Pero hay un problema político que el gobierno no logra comprender que está desencadenando la situación económica. ¿Ustedes creen que en el mundo de las finanzas el, el tema de la corrupción, las sospechas de corrupción en la Secretaría General de la Presidencia no pega? ¿Ustedes creen que los grandes capitales industriales de Argentina, los Bulleroni, el grupo Techines y la familia Roca, Arcor, Pérez Compán, no se preguntan hacia dónde vamos? ¿No se dan cuenta que ellos pusieron un candidato que tenía un menú de opciones que no se cumplen? Y que no solo no se cumplen, sino que lo único que ha profundizado es la corrupción. ¿Ustedes creen que la sospecha de que la Secretaría General de la Presidencia cobra el 3%, la sospecha, no afecta a los mercados? ¿Ustedes creen que un presidente que hace una cadena nacional y se contradicen las cifras en la misma cadena que todos saben que es grabada, que es editada, contradice las cifras? Este año hemos crecido 0 puntos, 0%. Sin embargo, el presupuesto habla de 5% para el año que viene. ¿Me pueden explicar cómo? Los mercados creen que son tontos. ¿Los mercados qué es? Son los bancos, son las compañías financieras, son ustedes, soy yo que pongo plata en un lugar, saco plata de otro lugar, tengo un fondo común, no tengo un fondo común. Es una construcción. Y la gente empieza a tener desconfianza de la economía tal como está siendo gestionada. Y a esto hay que sumarle que el presidente, en vez de darse cuenta de que su palabra dejó de tener valor, porque está rodeado de un montón de gente que le hace perder valor, y en vez de sacarse esta gente de encima, de tener un gesto para calmar los mercados, no, profundiza la brecha. No hay ninguna posibilidad que haya una asamblea legislativa si el presidente no renuncia. Pero si el presidente renuncia, se dispara la ley de acefalía. La ley de acefalía permite a que la señora vicepresidenta asuma como presidenta de la nación para terminar el mandato hasta el 2027. Todo lo que se está construyendo alrededor es, eh, es para nada, no sirve para nada. Es chanterío puro. O es operación. Ni Schiaretti, ni Pichetto, no, no, todo operación. Si el presidente toma la decisión, como dicen algunos operadores, de que si pierde por mucho en octubre se va, cosa que dudo que pase, no que pierda, va a perder, pero que se vaya, asume la vicepresidenta hasta terminar el mandato. No estoy postulando que esto ocurra, le estoy explicando cómo es el sistema. Se dispara la ley de acefalía y la vicepresidenta asume. Hasta terminar el mandato, dice la Constitución.
Por lo tanto, yo quería explicar esto, porque mañana va a ser un día terrorífico. Mañana viernes. Si yo observo que el Senado me rechaza todos los vetos, que ayer la Cámara de Diputados de la Nación confirmó la ley de financiamiento universitario, que confirmó, es decir, rechazó los vetos. Lo del Garraham, disparate, que solamente una mente que no está bien ubicada insiste en vetar una ley que financia un hospital pediátrico. Esta disociación entre la realidad y la gestión es lo que hace que los mercados se disparen. No es el miedo al kirchnerismo, porque los operadores económicos, como los que hacemos análisis político, sabemos cuál es la posibilidad que tiene el kirchnerismo de volver al poder. Ninguna. Porque para el peronismo, el kirchnerismo es una etapa superada. Aunque Cristina siga viviendo en la calle San José y salga del balcón, donde va a tener un núcleo duro de seguidores toda la vida. Pero de ahí a la posibilidad de que el kirchnerismo como tal vuelva a la Casa Rosada es imposible, desde cualquier punto de vista, porque lo que está ocurriendo políticamente hoy es lo siguiente: los legisladores, los diputados y los senadores se están aliando a lo que se llama el Grupo Federal, es decir, lo que llama Provincias Unidas. Es ese grupo de gobernadores del PRO, del radicalismo, algunos peronistas, que están armando una salida política para el 2027, que se va a empezar a verificar en las elecciones del 2025. Tal como les conté hace 15 días. Una cosa parecida a Juntos por el Cambio, pero con mucha más potencia. El escándalo de Ritondo ayer en el recinto es la desesperación de un tipo, que son cuatro: él, Finocchiaro, Iglesias y Santilli, que le habían prometido al gobierno federal que iban a alinear a la tropa y no pudieron alinear a la tropa. Y Ritondo, en vez de darse cuenta que él es él y tres más, que él debería renunciar a la presidencia del bloque del PRO, se pone a insultar y a gritarle a una mujer. A una mujer no se le levanta la voz, menos se le insulta. O el payaso este de Fernando Iglesias mandando una carta porque se sintió amenazado, porque los Penato, que es bastante, que va y viene muchas veces, los Penato le dijo una cosa que es cierta: vos sos un provocador. Y Fernando Iglesias es un provocador profesional, porque ve todo, somos todos kirchneristas. Yo me imagino a Fernando en los 70 entregando a los compañeros a la policía, lo digo con toda sinceridad. A los compañeros de clase, a los compañeros de facultad, si fue una facultad, porque creo que fue a la facultad tardíamente, a una universidad pública, por supuesto, aunque ayer votó en contra. Entonces, cuando vos ves que lo que existía no existe más, te empezás a alinear con los que están haciendo. Y lo que están haciendo es un grupo federal que hoy demostraron que no tienen problema 24 gobernadores, es decir, 23 de las 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires, de sentarse a escribir, a redactar un proyecto de ley, de coparticipar el 54% de los adelantos del Tesoro. Ni siquiera el 100%, 54%.
que son de las provincias. No estamos sacando la plata del bolsillo al toto, es plata de las provincias. La primera vez en la historia legislativa argentina que todas las provincias firman un documento, firman un proyecto de ley. Fíjense el nivel de descalabro que estamos viviendo. ¿Volvimos a la discusión entre unitarios y federales? Yo quería decirles estas cosas porque me parece que lo que se viene son días de mucha complicación, muchísima complicación. El dólar pasó la banda, la pasó cómodamente. Una banda bastante rara, ¿no? 1490 el dólar oficial, 1515 el blue. Acá se está haciendo a 1560 el blue. Y hay compradores. A mí me preocupa esta situación porque soy un tipo de la república. Soy un demócrata, como lo somos todos. No soy diferente a otros. Y yo quiero que este presidente termine su mandato. Llegó con los votos, se va con los votos. Simple. Porque nunca las soluciones forzadas le han hecho bien a la Argentina, porque los que tienen seguirán teniendo y van a sufrir los que no tienen, que son la mayoría del pueblo argentino. Jubilados, pensionados, trabajadores, amas de casa, estudiantes, la gente que trabaja, la gente que no puede encontrar empleo. Este es un gobierno que no ha generado empleo. Lo único que genera son comisiones. Bursátiles, financieras, y de las otras, las que llaman cohecho. No hay tal cosa como un peligro kirchnerista. Si hay un riesgo acá, será por Karina, no por Cristina. Por eso quería explicarle cuál es la construcción política del kirchnerismo. Es una minoría. Ruidosa, movilizada, profesional, todo lo que ustedes quieran, pero es una minoría. Yo lo que les pido es calma. Tenemos que tener calma. Y sobre todo informarnos. Y no pensar que las cosas son tan simples. Si las cosas fueran tan simples, el país hace rato que estaría en otras circunstancias. El riesgo país sube por dos razones. Porque alguien adelantó que va a haber una reestructuración de la deuda, de los bonos, y porque alguien leyó el proyecto de ley de presupuesto donde se pretende eliminar un artículo de la ley de administración financiera que impide la reestructuración de la deuda de cualquier manera, que obliga a que esto pase por las cámaras. Porque de hecho estamos asumiendo una deuda que la van a terminar pagando mis hijos y mis nietos. ¿Cómo no va a opinar las cámaras? Y lo que pretende con la derogación de ese artículo es que sea un resorte exclusivo y excluyente del presidente. Y no es así. Se lo va a parar la Corte. Se lo va a parar la gente. Ayer la movilización fue gigantesca. No saben lo que fue acá. Y acá hay una única universidad. Universidad Nacional de Jujuy. Y para que los jujeños salgan a una movilización, tienen que tener tienen que tener las tarlipes por el piso. Tranquilidad en el parque. Yo simplemente quería adelantarme hoy jueves a
Lo que va a ser un fin de semana movido. El presidente creo que se va a Estados Unidos con la hermana o no sé a dónde, qué sé yo. El presidente no, da la impresión de que no gobierna. Y esto asusta no solo a los inversores, asusta a los argentinos. Porque aún los que no lo votamos, lo reconocemos como legítimo presidente, entonces esperamos cosas de él. Al menos que no haga daño. Por eso yo, antes de terminar, recuerdo con mucho afecto y mucho cariño a Germán Vidal Campos. Hay un artículo de don Germán, creo que está escrito, inclusive creo que lo escribió en su manual de Derecho Constitucional, su tratado de Derecho Constitucional, hablando de cuando hace el desarrollo de idoneidad para ocupar cargos públicos. Cuando habla de idoneidad técnica y de idoneidad moral. Yo le agregaría un tercer concepto que después de la experiencia en mi ley hay que tomarlo en consideración. Porque cuando se planteó en la Constitución de 1853 y luego se ratificó en la Constitución del 60 el concepto de idoneidad para ocupar cargos públicos, se hablaba de la idoneidad, del conocimiento. Después fue una construcción jurisprudencial que habló de idoneidad moral. Bueno, puede ser un condenado por delitos contra el Estado y ser candidato. Es decir, la legislación fue creciendo, haciéndose cada vez más sofisticada por la experiencia vivida en lo político desde el siglo XIX hasta la fecha. Yo hoy le agregaría no solo la idoneidad técnica y la idoneidad moral, sino la idoneidad física. Es decir, ¿está psicológicamente capacitado este ciudadano o esta ciudadana para ocupar la máxima magistratura del país? Así es el derecho constitucional, va creciendo mientras va creciendo la sociedad. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos el fin de semana. Pásenla bien.